Bienvenidos a Anime no Sekai, yo soy Uxiroteco y voy a realizar un análisis exhaustivo a Boku Dakegai Naimachi. Debo advertirte que principalmente haré mención a los errores del anime, por lo que te pido que seas abierto y consciente de que por más popular que sea la serie, o por más que disfrutes de verla, esta tiene sus fallos. Así que te invito a quedarte hasta el final del video, pues conforme este avance los argumentos serán más sólidos y relevantes hasta llegar al final, donde haremos un resumen rápido y valoraremos los distintos apartados de esta serie. También te comento que habrá muchísimo spoiler, por lo que si no has visto el anime y deseas hacerlo, puedes cerrar el video tranquilamente. Y sin más dilación, comencemos con el análisis. Como considero que los personajes son lo más importante en toda obra narrativa, comencemos con estos, pero de una manera algo ligera. Kenya, el mejor amigo del protagonista, que funciona como su mano derecha, como su secuaz o su confidente, este es un niño, por lo que debe actuar como niño. Quizás no aferrarse al estereotipo al pie de la letra, pero sí tener características propias de un infante, como que sea ingenuo, rebelde, crédulo, preguntón, compulsivo, ignorante en algunas cosas, etc. Sin embargo, Kenji es como un adulto en el cuerpo de un niño. Este es muy maduro, tiene razonamientos y pensamientos complejos, una moral muy desarrollada y demás particularidades propias de una persona madura. Lo cual es molesto porque es así por conveniencia del guión. Es decir, el protagonista necesita medios para hacer lo que tenga que hacer, los cuales los consigue a través de una madre idealizada, de la cual vamos a hablar más adelante, y de alguien que funcione como su confidente y ayudante para realizar cosas que no son propias de un niño, como el asunto del autobús, por ejemplo. Entonces, este compañero no podría ser un adulto, porque tomaría a Satoru como un niño que quiere divertirse, que fantasea o que quiere ser rebelde, además de que las cosas que hace son ilegales o peligrosas para un niño. ¿Cuál es la solución entonces? Que su camarada sea un niño como él. Pero aquí entramos en otro problema, y es básicamente que es un niño, por lo que debería actuar como tal. Pero esto no sería útil para el protagonista, así que crearon una solución fácil. ¿Crear un niño adulto? ¿O sería un adulto niño? Bueno, sea como fuere, esto es inconsistente y funciona a beneficio del escritor. ¿Qué otra cosa funciona a beneficio para no tener que pensar en soluciones complejas? Pues, ¿recuerdan que mencioné a la madre? Sí, es una madre idealizada como ya he dicho, pero tengo dudas de si realmente es la madre perfecta o una muy irresponsable. Bueno, pongamos las fichas sobre la mesa. Su madre conoce y acepta prácticamente todo lo que hace su hijo, pero ¿cómo conoce lo que hace y por qué lo acepta? Fácil. Lo conoce porque instinto maternal, un instinto llevado a un nivel exagerado, por lo que yo diría que más bien su madre es vidente. Y luego, ¿por qué acepta lo que hace? Porque confía mucho en su hijo y sabe que nunca haría algo amoral o arriesgado, pues es un niño, ¿qué podría hacer? Digo, no es como que estos sean ingenuos, rebeldes, crédulos, compulsivos e ignorantes. No, los niños son muy maduros y saben lo que hacen. ¿Acaso no vieron a Kenya? Ya poniéndome serio, tanto el asunto de su amigo como el de su madre son demasiado convenientes, pues el protagonista necesita de muchas libertades, pero este ha regresado a su infancia, por lo que no debería de tenerlas. Sin embargo, se inventaron este método ilógico y falto de creatividad para darle esas libertades. Parece que ciertamente la historia fuera escrita por un niño de primaria. Esto sería suficiente para catalogar su historia como mala al estar basada en comodidades que son discordancias narrativas, pero aún así, continuemos. ¿Quién es Hinazuki Kaio? Quizás esta pregunta suene algo tonta y fácil de responder, pues es una chica solitaria y marginada que es maltratada por su familia. Pero en serio, ¿quién es Hinazuki Kaio? Es decir, conozco su situación, pero ¿por qué debería importarme más allá de que por mera empatía y moral me parezca mal que maltraten a una persona, especialmente siendo esta una infanta? Para que deba importarme lo que le sucede, primero debe importarme el personaje. ¿Y cómo me va a importar el personaje si solo lo conocemos a un nivel muy superficial? No sabemos qué le gusta, qué le disgusta, si es inteligente o tonta, en qué es hábil y en qué es torpe, qué preocupaciones tiene aparte del asunto de su madre, qué metas tiene, qué desea a futuro, qué piensa de sí misma, cuál es su autoestima y un largo etcétera. Todo esto, especialmente lo que a su mentalidad se refiere, es lo que finalmente nos hará simpatizar con ella y percibirla como a un ser humano, en lugar de un personaje robótico que solo acata órdenes. Vamos a ir ahí, Kaio. Veamos un árbol de Navidad, Kaio. Ven a mi fiesta de cumpleaños, Kaio. Vamos a un museo, Kaio. Ahora vas a dormir en un autobús, Kaio. En serio, ¿en algún momento ha mostrado autonomía?
Creo que la única vez que la hemos visto pensar algo por sí misma es cuando hizo los guantes para el cumpleaños de Satoru, que por cierto, ¿dónde aprendió a tejer y de dónde sacó los materiales? De su madre lo dudo mucho, pero igualmente no le doy muchas vueltas a esto porque en las escuelas japonesas hay tantas actividades que quizás pudo aprenderlo ahí. Tampoco es que sea muy importante de todas formas. Regresando a lo que nos atañe, Hinazuki Kaiyo es un personaje muy aburrido y seco que tiene una única función: que la audiencia sienta pena por ella por el simple hecho de que sufre. ¿Se supone que sintamos tristeza y compasión por ella solo porque es uno de los personajes principales? No lo creo. Si no me interesa a ella, tampoco lo que sucede alrededor suyo. Y es por esto que los personajes son lo más importante, así que sigamos hablando un poco sobre ellos. Hiromi Sugita, ¿es un niño? Bueno, supongo que tiene sentido que sea varón, así Satoru puede ligar con la tercera chica desaparecida sin parecer un gigoló. Bueno, en realidad no quería profundizar en esto. De quien quería hablar realmente es de Satoru, pues ya va siendo hora de hablar del protagonista, ¿no creen? Este es el personaje peor caracterizado de toda la serie. El principal problema es que toma decisiones muy retardadas, pero eso ya lo veremos más adelante. Hablemos de que también quieren idealizar al protagonista haciéndolo completamente bueno, creando así ciertos conflictos. Me explico, ¿recuerdan todos esos momentos pseudorománticos entre Satoru y Kaiyo? Bueno, desde un principio nos explican que su relación es forzada, que Satoru solo quiere acercársele y ser su amigo para detener esa cadena de asesinatos que ocurrió en su otra línea de tiempo. Él no quiere relacionársele porque le interese como persona. De hecho, ¿a qué adulto le interesaría volverse amigo de un infante más allá de que le interesen los niños? Es más, a Satoru ni siquiera le interesan las personas, solo mantiene una relación superficial con quienes tiene que hacerlo, y eso nos lo dicen desde el primer episodio. Pero cuando regresa en el tiempo, su personalidad cambia porque así lo quiere el guión. A lo que quiero llegar con esto es que lo más normal es que tuviésemos a un personaje hipócrita fingiendo una relación de amistad con Hinazuki, lo cual me parecería lo más normal y acorde a su personalidad. Sin embargo, no solo pintan una relación de amistad real, sino que pintan una relación amorosa real. Y con real me refiero a que en muchas ocasiones Satoru muestra afección y atracción no fingida. ¿Acaso él es un pedófilo? Y vale, entiendo que la obra no quiera mostrar a un personaje hipócrita como el que describimos hace un momento, pero piénsenlo fríamente, ¿qué es peor? ¿Que sea un hipócrita o que sea un pedófilo? Por mucho escojo la primera, y no porque la pedofilia me parezca mal, que también, sino principalmente porque va más acorde a su personalidad. Pero ellos quisieron hacer una mezcla. En ocasiones dice, tengo que hacer esto para que no ocurra la tragedia, pensándolo de manera fría. Y en otras se sonroja porque la chica es linda. Uf, me da repelús que a la gente le parezca lindo el romance de esta serie. Bueno, por un momento dejemos de lado su vida como niño y pasemos a la de adulto, comenzando por la muerte de su madre. ¿Por qué huyó de la escena del crimen? No soy muy letrado en el sistema judicial japonés, pero debe funcionar de manera similar a la nuestra. Supongo que conocen el principio de inocencia, el que dice que toda persona acusada de un delito tiene derecho a que presuma su inocencia hasta que no se pruebe su culpabilidad. Es decir, él no tiene que demostrar su inocencia, los demás tienen que evidenciar su culpabilidad. ¿Y cómo lo van a hacer? No pueden. No hay pruebas. ¿Que estaba en la escena del crimen? Es su casa. ¿Que hay huellas en el arma homicida? Es su casa y son sus herramientas. ¿Que hay una testigo? La testigo solo vio al personaje con las manos ensangrentadas. Eso solo demuestra que él estaba ahí y que tocó el cadáver. Es más, todos sus compañeros de trabajo son testigos de que él no estaba en la escena del crimen a la hora del crimen. Para inculparlo necesitan definir primero si tuvo motivo, medio y oportunidad. Él carece de dos, por lo que aunque lo hayan atrapado más adelante, ni siquiera podrían haber llegado a juicio, incluso habiendo escapado por alguna razón ridícula que parecía lógica en su cerebro. De verdad, ¿Satoru es retrasado o lo finge? Digo, era tan fácil como esperar a la policía, atestiguar lo que vio y esperar a que la investigación que se abra rinda frutos. Lo que hace al huir es ralentizar la investigación y búsqueda del verdadero criminal. Pero bueno, ya habíamos acordado que todo funciona a conveniencia del escritor, por lo que no es de sorprenderse que el protagonista haga este acto tan irrisorio, pues si no lo hiciera, la mitad de la trama no existiría. ¿Tengo que mencionar que su ayudante en su tiempo adulto es muy tonta?
Quiere creer en él porque su padre se divorció porque lo inculparon de robar un chocolate. Al principio creí que era una broma, pero se lo tomaron tan en serio que simplemente empecé a carcajear. De verdad no me lo podía creer. Pero en serio, Katagiri, ¿no podías creer en él por algo más razonable como, no sé, que estuviste con él a la hora del crimen? O quizás algo más simple como que viste cómo era su relación con su madre, además de que fuiste testigo de su hazaña heroica y desinteresada de salvar a un niño, poniendo en riesgo su propio bienestar. Ahora hagamos un salto en la historia y situémonos en la resolución del problema de Caio, ese momento en el que van los tres a su casa para encarar a la madre de Caio. Hay una discusión, la señora esta se pone agresiva, llega el comité de la escuela y posteriormente sale la madre de Caio. No sé por qué la escondieron un buen rato en lugar de mostrarla desde el inicio, pero bueno. El caso es que se disculpa por no haber estado a su lado en un momento difícil de su vida y se echa la culpa por la actitud de su hija. Pero ¿por qué es su culpa si ella no la educó en un ambiente agresivo? Además también muestran una escena donde su antiguo esposo le golpeó y toda esa ira, impotencia y desesperación la desahoga contra la pequeña Caio. Les cuento toda la escena porque veo un enorme conflicto en esta. ¿Cuál es la manía de los japoneses de banalizar los problemas? Es decir, todo lo que sucedió en ese momento tiene la intención de minimizar los daños creados por esta mala madre, echándole la culpa al marido y haciendo que ésta se arrepienta simplemente porque su progenitora se disculpó por algo por lo que no tiene la culpa. Pensemos con cabeza. Imaginemos a un asesino serial que ha matado ya a 5 personas. De pronto llega su padre disculpándose porque lo golpeó de pequeño. Entonces este se arrepiente y se convierte en una buena persona porque lo único que necesitaba en el mundo era el amor de su padre. De trastornado mental y asesino a buena persona de pronto. Suena tonto, ¿verdad? Las personas no son tan simples como para convertirse en un polo opuesto de sí mismas por un simple acontecimiento en la vida. Lo mismo va para los personajes. Estos tienen que tener un desarrollo paulatino, no una reescritura. Y a esto es a lo que me refiero con banalización del problema. El maltrato infantil, siendo este un drama, tiene que tratarse con seriedad y sutileza. Especialmente si este ha sido el foco de la serie por bastante tiempo, debe de tener una solución real y creíble dando un mensaje al respecto, no esta tontería. Para concluir dicen que la maltratadora posiblemente no podrá ver a Caio por unos años. En esto quisiera más detalles. ¿Acaso la van a procesar como a una criminal? Porque quiero verla tras las rejas. Lo que hizo es ilegal y hay pruebas y testigos. ¿O todo se arregla porque en el fondo sí quería a su hija? Dejar esto tan a secas lo hace todavía más oso. Es como si todo lo que hiciera no tuviera consecuencia en realidad. Lindo mensaje, ¿no? Puedes maltratar a quien quieras siempre y cuando te arrepientas al final. Pasemos a ¿quién es el asesino? Desde el opening nos dicen que es el profesor, pero aún sin la intro es el único personaje que cumple con el perfil del homicida, a menos que se sacaran a otro personaje del orto, lo cual hubiera sido una pésima decisión. Además prácticamente nos lo confirman con los dulces que guardaba en la guantera, pero como ya era de esperarse, el show tiende a la sobreexposición. Es decir, por fuerza le tienen que dibujar una cara de maníaco para villanizarlo aún más. Aparte, ¿necesita tantos dulces? No. Solo necesita uno para cada niño y lo puede conseguir en cualquier tienda en cualquier momento. Tiene mucho más sentido que efectivamente los tenga para saciar sus ganas de fumar. Lo único que he pensado que tiene lógica es que tenga como hobby darle dulces a los niños para verlos de más cerca, alimentando así su ser pedófilo mientras lleva a cabo su plan de secuestro y asesinato de infantes, pero le estoy dando demasiado crédito al escritor. Simplemente esa escena fue para decir, ¿ya vieron? Él es el asesino, ¡ey! Aquí está el enfermo, aquí está. Y así, los que ya tenían sus sospechas sobre el profesor, que es básicamente todo el mundo, se siente inteligente por haberlo pensado. En el capítulo siguiente a esto, Satoru piensa que Misato puede ser una víctima, por lo que decide seguirla hasta un partido de hockey, incluso la sigue al baño. Poco después, el profesor le dice que ella ya salió del tocador, ve un carro pasar y piensa, se la debieron llevar en ese carro, por una razón banal que ni siquiera vale la pena mencionar. Entonces le pide al profesor, que ojo, es el mayor sospechoso de todos, que lo lleve en su carro para perseguir al otro tipo. Durante el viaje le cuenta eso de que juegan a que hay un secuestrador de niñas pequeñas y él las quiere salvar. Así, porque sí. No se lo ha contado a sus amigos aparte de Kenya ni a su madre, pero contémosle al sospechoso número 1 porque parece ser una buena idea. Luego el profesor le cuenta que su filosofía es rellenar agujeros y ahora lo entiendo mucho mejor. Bueno, los que vieron el anime sabrán de lo que estaban hablando realmente, pero quería hacer la broma.
El caso es que Yashiro tira al agua a Satoru junto con el auto que tomó prestado, y ahí se entiende que Satoru se ahogó o se congeló. El siguiente episodio hace una pausa a esto para contarnos la historia de Yashiro y sus pequeños roedores. Cuenta una historia sobre tela de araña y el infierno, y ahora ve hilo sobre la cabeza de algunas personas, por lo que decide asesinar a estas personas. Nuevamente, así, porque sí. Primero que nada, ¿por qué es tan macabro o relevante ver a un hámster que sobrevivió parándose en un cadáver? Digo, es simple supervivencia por instinto, no es que éste piense y sea maléfico. Luego, esta es de las peores excusas que le han puesto a un villano para hacer lo que hace. Mato personas porque veo un hilo sobre sus cabezas. Primero pensé que era un tipo de analogía, pero no. O sea, es literalmente eso. Es de las peores caracterizaciones que le he visto a un villano. Después regresamos a Satoru, que tras casi ahogarse está en un estado vegetativo, y aquí me surgen varias dudas que nunca llegan a explicar. ¿Cómo rayos rescataron a Satoru? ¿Cómo lo encontraron? ¿Cuánto tardaron en ello? ¿No tuvo algún otro tipo de complicación cerebral aparte del coma de 15 años? Y de esto aparecen varias dudas clínicas, pero no me meteré en ello. Supuestamente el profesor tomó prestado ese carro. ¿Por qué nadie investigó algo relacionado al mugre carro hundido en el agua? Creo que era bastante fácil descubrir al criminal aunque éste se haya marchado por un tiempo como muestran más adelante. De hecho, eso funciona como pista. Para colmo, este se vuelve ministro. ¿Acaso nadie lo investigó antes de darle ese cargo? Parece que en esta serie nadie utiliza el sentido común. Poco después muestran que Kaio y Hiromi tuvieron un hijo. No sé cómo se siguieron viendo luego de que se mudara con su abuela a una ciudad lejana, pero no me parece un mal detalle. Igualmente, como Kaio y Hiromi nunca fueron personajes interesantes, no me interesa para nada su vida adulta, su relación o su hijo. Después está el mini relleno de la niña con cáncer. No me interesa la niña y tampoco que Satoru se esfuerce demasiado en su recuperación a causa de esta. Simplemente es una excusa para adelantar el tiempo, con sentimentalismo forzado de por medio, hasta un punto donde sus músculos son más fuertes y tiene más autonomía sobre su propio cuerpo. También tiene la función de saltarse casi 10 capítulos del manga. Poco después se reencuentra con el profesor, quiere tener una charla con él y no le molesta que el tipo quiera llevarlo a la azotea. Pero peor aún, decide que es buena idea contarle que recuperó su memoria justo cuando están completamente solos y su estado físico es deplorable. La diferencia es que ahora tiene amigos en quienes confiar. Bueno, para rellenar los 24 minutos del último capítulo tienen una conversación pedorra y muy gay de que Satoru es la razón de su existir o algo por el estilo. Se quiere tirar por la borda y Yashiro le salva porque es el amor de su vida. Más bla bla bla, sus ojos se tornan de rojo a marrones porque ya no es malo o yo que sé por qué. Al final lo deja caer y se quiere suicidar con él, pero espera, hay un colchón amortiguador de caídas que se sacaron del orto. Pero en serio, ¿de dónde sacaron el colchón? ¿Cómo sabían que por ahí alguien podría caerse y sobre todo que el asesino lo tiraría justo por ahí? Si sabían todo eso por la llamada telefónica que hizo a escondidas y ya tenían planeado contrarrestar a Yashiro, ¿no era más seguro mandar policías a la azotea? De hecho, seguramente el protocolo de los policías sería ese, y no el de dejar que se tire a esa altura en su condición, con el peligro de que Yashiro tuviese una pistola o un arma punzocortante con la que pudiese asesinar a Satoru. Si iban a planear algo, solo hacía falta montarle un micrófono y hacer que el profesor declarara. ¿Para qué armar tanto escándalo? Lo que sigue de eso son simplemente escenas que muestran la felicidad de todo mundo. Todos los del grupo inicial siguen juntos y tampoco hay un miembro extra que no fuese de ese grupo. Eso me sorprende. Y para coronar esa felicidad, se encuentra nuevamente con Airi. Aquí termina la serie y quiero recapitular rápidamente uno por uno todos los personajes. El protagonista Satoru es un retrasado que en ocasiones toma decisiones inteligentes, pero de pronto le da por hacer cosas que carecen de toda lógica e inteligencia simplemente por mantener una continuidad en la historia. Hinazuki Kaio es una chica sin personalidad que tuvo foco mucho tiempo porque sufría de maltrato infantil, ya profundizamos en ello. Sachiko es una madre idealizada o muy incompetente por dejar que su hijo haga lo que le sale del orto, que además es vidente. Kenya es un adulto niño, también idealizado, ya hemos hablado al respecto. Todos los demás del grupo de amigos de Satoru y la niña esa con resentimientos de él son completamente olvidables y no aportan algo a la serie, lo cual no es algo malo, pues son personajes de soporte. Akemi, la madre de Kaio, es una maltratadora que no sufre consecuencias reales por lo que hizo, y aparentemente se vuelve buena porque sí. Igualmente es mejor antagonista que Yashiro.
Y Ashirogaku, de los peores antagonistas que he visto, no tiene un motivo real para hacer lo que hace, simplemente le inventaron una historia ridícula como excusa. Sé que en el manga comentan que lo maltrataban de pequeño, pero de todas formas, villanizar a un personaje es muy inmaduro para una serie que pretende ser madura. Además de que es demasiado obvio, y sorprende que no den con él a pesar de dejar demasiadas pistas. Con todo lo que acabo de decir, al apartado de personajes le doy una valoración de 0,6 sobre 3,5 puntos. En cuanto a la historia, tiene muchos errores narrativos, soluciones milagrosas o nada realistas, pretensión en algunas escenas, existe la manipulación emocional a través de imágenes y música sentimental cuando la situación por sí sola no transmite algún tipo de emoción. Mucho de lo que sucede pasa porque así lo quiere el autor y no porque tenga un sentido lógico. Por todo esto le doy una valoración de 0,5 sobre 2,5 puntos. Vayamos ahora al apartado técnico. La animación es fluida la mayor parte del tiempo, el diseño general tiene un estilo propio, los escenarios están bien armados aunque carecen de detalle, la paleta de colores no está mal, preferiría que los colores no fuesen tan planos, pues el poco detalle en el coloreado hace que muchas cosas parezcan plásticas, como el cabello, algunas prendas de vestir, entre otras cosas. El diseño de personajes está bien y resalta lo suficiente. Con todo esto, al aspecto visual lo valoro con 1,2 sobre 2 puntos. Está por encima del promedio, pero tiene sus carencias. Por último, el apartado sonoro. La música no sufre de gran disonancia con lo que se muestra en pantalla la mayor parte del tiempo. El tema de apertura y de cierre realmente no me entusiasman, tampoco es que sean muy relevantes. No hay problema alguno con la actuación de voz ni con el ruido ambiental. La dirección de sonido en términos generales es buena pero no destaca, y es por ello que le doy una valoración de 1,3 sobre 2 puntos. Por si no has hecho la suma, la calificación final de Boku Dakegai Naimachi es de 3,6 sobre 10. Es un anime muy malo que cayó en la sobrevaloración simplemente por tocar temas maduros. Eso hizo que la audiencia pensara que era una serie madura e inteligente, pero no lo es. Además de que tener viajes en el tiempo despertó el interés de muchos, aunque ese no sea el foco de la serie. En conclusión, el show es contradictorio, reiterativo, infantil y falla como drama. Banaliza problemas de la vida real que deberían ser tomados con realismo y seriedad. Pintan una relación pedófila como algo bello y romántico. Todo funciona a conveniencia, tiene personajes mal caracterizados y sin desarrollo alguno, o su supuesto desarrollo es la sobreescritura de este. El manga es más de lo mismo. Tiene un final no tan pedorro como el del anime, pero lo que pasa en esos 10 capítulos que se brincaron es bastante aburrido y tiene muchísimos fallos. No vale la pena leerlo. De hecho, yo diría que calificaría peor al manga que a la adaptación animada. Espero que hayas disfrutado de este exhaustivo análisis. Habrá algunas cosas que no mencioné porque no las consideré importantes y otras que directamente se me habrán olvidado. Hazme saber tu opinión sobre el anime y o sobre la reseña, y si crees que este video es bueno, por favor deja tu pulgar arriba, incluso si estás en desacuerdo conmigo. También te agradecería que lo compartieses con algún amigo o amiga, eso me ayuda muchísimo a seguir produciendo contenido similar. Esto es Anime no Sekai, y nos vemos en la próxima. Con el peligro de que Yashiro tuviese una pistola o un arma punzocoltante, me volví chino, concha de la lora.